Hola, hola, gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio devocional de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Un espacio para aprender de la palabra del Señor, para enriquecernos a través de ella. Todo lo que son los martes y los jueves en las horas de la noche, pues presentamos este espacio devocional donde oramos un momentico y nos encontramos con el Señor. Y todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos muy pendientes de salir por Facebook y por nuestro WhatsApp con un devocional pequeño, 5 minutos, para que iniciemos el día buscando de Dios. Así que si no le está llegando este devocional, pues inscríbase con nosotros en nuestro WhatsApp y allí le estaremos enviando todas las actividades de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Nos alegra estar con ustedes y en este tiempo pues hemos estado evaluando y analizando el Evangelio de Juan. Vamos en Juan capítulo 7 versículos del 25 al 30, que es el tema que hoy nos va o es la sección que hoy nos va a permitir profundizar en la palabra del Señor. Dice así Juan capítulo 7 versículos del 25 al 30 en la versión Dios habla hoy. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar: ¿no es a este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Bueno, es importante para contextualizar lo que dijimos en el devocional anterior. En el devocional anterior estábamos hablando de la llegada de Jesús a Jerusalén y que Jesús es buscado por los principales y por las autoridades religiosas y judías para matarlo. Y él lo denuncia abiertamente. Cuando él denuncia abiertamente, pues porque el común del pueblo ignoraba esto, dijeron que estaba endemoniado y que no se le podía entender lo que él estaba diciendo. Y luego, frente a ellos, empieza a hacer una exposición de la controversia entre incumplir la ley de Moisés y cumplirla. Y él dice, bueno, parece ser que es más importante la circuncisión del cuerpo, que se puede hacer un sábado, pero no sanar a una persona de cuerpo entero como yo lo hago. Entonces lo que el Señor termina haciendo es una verdadera interpretación de la ley, haciéndoles comprender que la ley nació por causa del hombre y no el hombre por causa de la ley. En esta escena que acabamos de leer, pues el Señor habla de una manera muy tajante y habla con una claridad absoluta frente a de dónde proviene él, cuál es de dónde viene. Porque la gente se empezó a preguntar: ¿acaso entonces, si a este es el que están buscando para matarlo, por qué no lo cogen? Si está ahí enseñando en la sinagoga y en los templos y aquí está en el templo, pues entonces cójanlo. ¿O será que las autoridades judías de verdad están preguntándose o están creyendo ya en las palabras de Jesús de Nazaret? Entonces el Señor pues va a recoger precisamente ese tema principal de todo este capítulo sobre la identidad del Señor. ¿Quién es Jesús? Al comprobar que este hombre pues está enseñando libremente, la gente se cuestiona sobre eso y dice: ¿será que las autoridades de verdad ya están convencidas de que Él es el Cristo? Sin embargo, sale una hipótesis para la gente. ¿Y cuál es la hipótesis? Bueno, el Mesías tendrá un origen desconocido y nosotros tenemos claro de dónde viene Jesús. Si hacemos este análisis, vamos a decir con toda certeza que Jesús no es el Mesías,
porque el Mesías tiene origen desconocido. Entonces, este señor que habla tan bonito, que enseña tan bonito, no cumple con los requisitos para declarar que él es el Mesías. Por lo tanto, él no lo es. Lo descalifican por conocer el origen de donde él viene. Pero la respuesta del Señor es una respuesta irónica, un poco chistosa en el pasaje, y empieza él a decirles: bueno, ustedes saben de dónde vengo, pero lo tienen totalmente claro, y la ironía es: ustedes me conocen bien y saben de dónde vengo. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo, ustedes que me conocen y saben de dónde vengo, no tienen en cuenta varias cosas. En primer lugar, que yo no vengo por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por uno que es digno de confianza, y aquí viene una puya fuertísima del Señor a todos ellos. Y ese del que yo vengo, del que yo procedo, ustedes no lo conocen. Imagínense decirle al pueblo judío, que era tan practicante de la ley y que se sentía tan orgulloso de los antiguos como Abraham, como Moisés, Isaac y Jacob. Alguien viene y les dice: pues yo vengo de alguien que ustedes no conocen. Eso termina siendo una ironía muy fuerte y termina siendo un punto bastante álgido en el que el Señor está diciendo. Dice: yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces, ¿qué nos empieza a decir este pasaje? Indudablemente nos empieza a decir que el Señor, en cierto sentido, conoce el origen geográfico de donde viene. Es decir, él viene de Galilea. Conocen a sus papás, conocen a sus hermanos, conocen a su familia. Por lo tanto, tienen toda la razón al decir: oiga, nosotros conocemos la procedencia de este hombre que habla tan bonito y que enseña en el templo, pero al conocer esta procedencia, pues no cumple con el requisito de ser Mesías. Pero ahí viene la ironía del Señor y les dice: bueno, ustedes me conocen muy bien y saben de dónde vengo, pero lo que ustedes no están entendiendo es que mi origen, mi procedencia viene de alguien que ustedes desconocen. Por lo tanto, estoy cumpliendo perfectamente con el requisito del origen del Mesías, porque ustedes no conocen al que me ha enviado, y el que me ha enviado es digno de toda confianza, digno de toda adoración. Entonces el Señor, de una manera muy inteligente, les ha hecho saber a ellos que ellos no conocen la procedencia, el origen de él. Por lo tanto, cumple con el requisito de ser el Mesías, y él viene precisamente del mismo Dios. Ahora, también el pasaje nos termina enseñando cuál es el propósito de Jesús, el propósito del Mesías al venir a esta tierra, y eso está precisamente en el capítulo 7, versículo 28, que dice que al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Cuando dice esto, no solamente ha aclarado que evidentemente ellos desconocen el origen del Señor, sino que está declarando el propósito de su ministerio. Y el propósito del ministerio del Señor va a ser precisamente revelar al Padre a todas esas personas y por extensión a todo el mundo. Ya nos lo había dicho Juan en el prólogo: a Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo del Padre es quien lo ha visto plenamente y quien ha compartido plenamente con él, y por haber compartido plenamente con él, es el único que lo puede revelar. Pues si toda esta gente desconoce el origen del Señor, y el origen del Señor es su Padre Celestial, ahí también está inmerso el propósito del Señor al venir a esta tierra, que fue revelarnos al Padre. Entonces, en ese conocer, ignorar que estamos viendo en el pasaje, pues se vislumbra de una manera muy interesante cuál es
el propósito, cuál es la misión por la que el Señor Jesucristo viene. La gente de Jerusalén no conocen al que lo ha enviado, es decir, está cumpliendo Jesús con ese requisito que ellos tenían sobre la ignorancia de conocer de dónde procede el Mesías. Pues el auditorio es tocado. Indudablemente es tocado cuando el Señor dice esto. Ellos quedan totalmente impresionados y dice el versículo 30 que quisieron arrestarlo. Fíjese, al decir esto entendieron perfectamente que él una vez más se estaba declarando hijo de Dios, se estaba declarando Mesías, y como ellos no lograban entender y ahora él les está revelando que su origen es divino, pues otra vez aparecen las autoridades judías para querer arrestarlo. Pero hay algo interesante en el final de este versículo 30 y es que dice que ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Porque todavía no había llegado su hora. Es decir, el auditorio ha sido tocado en lo más profundo de sus creencias. El Señor Jesús les ha dicho: ustedes no conocen mi procedencia porque ustedes no conocen a Dios. A eso no les ha agradado absolutamente para nada y reaccionan negativamente al punto de querer tomarlo preso y al punto de querer ya empezar ese momento de sacrificio que en el Evangelio de Juan es el momento de gloria para el Señor Jesucristo. Dice el versículo 30 que quisieron arrestarlo, pero ninguno le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Y esto me recuerda las bodas de Caná de Galilea. Recuerda que cuando María, la madre del Señor Jesucristo, se le acerca para que les ayude frente a la escasez de vino, el Señor le dijo de una manera muy contundente, pero no con grosería como algunos han pensado, o no con brusquedad. Le dijo: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y allí mismo se nos indica que la hora del Señor es la hora de la glorificación, la hora de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Aquí en este episodio también se utiliza precisamente ese momento de que el Señor todavía no ha llegado su hora. Es decir, todavía no es momento de la glorificación del Hijo de Dios a través de su sacrificio, a través de su muerte y a través de su resurrección. Lo triste del pasaje es que están frente a la revelación más maravillosa de Dios para el mundo y todavía por la tosudez de su cabeza no lo recibieron y no creyeron en él. Sería muy importante que nosotros podamos prestar atención a esta palabra en el día de hoy, para que no nos pase lo que le pasó a ese pueblo, para que no nos pase lo que le pasó a los fariseos, a los sacerdotes, que viniendo el Hijo de Dios, lo terminaron rechazando y al final terminaron asesinándolo en la cruz del Calvario. Pues que nosotros no hagamos oídos sordos ni vista ciega al paso del Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Jesús vino como misión a revelarnos al Padre, a ese que nadie había visto jamás. Ahora en Jesús lo hemos visto y conocemos cuál es la voluntad del Padre. Por favor, no hagamos oídos sordos a la palabra del Señor, no hagamos oídos sordos al consejo de la palabra y al ejemplo que nos dejan estos primeros creyentes, para que podamos, todo lo contrario, acercarnos al Señor y disfrutar de su agradable presencia. Entonces podemos recoger rápidamente diciendo que este pasaje es una ironización del Señor Jesucristo. La gente se preguntó indudablemente: bueno, las autoridades judías lo están buscando para matarlo y ahí está predicando, ¿por qué no le echan mano? ¿O será que ellos están pensando que Él es el Mesías? Y bueno, aparece Jesús diciéndoles que claramente Él es el Mesías, aunque ellos no hayan entendido la señal. ¿Cuál era la señal que tenían todos los judíos? Que el Mesías vendría de un lugar desconocido. Pero ellos se quedaron con el lugar geográfico, es decir, Caná de Galilea, Belén, de donde nació el Señor, y como lo conocieron en esa cotidianidad con sus hermanos, con su familia, pues pensaban que ellos sabían el origen y que eso descartaría el mesianismo de Jesús. Sin embargo, el Señor les va a aclarar y les dice: si ustedes conocen geográficamente de dónde vengo, pero realmente
no entienden que el que me ha enviado a mí es digno de confianza y lo peor de todo es que ustedes no han creído en él, por lo tanto ustedes desconocen mi origen. Y eso no les gustó, les desagradó y tristemente buscaban echarle mano, pero no lo podían hacer porque todavía no había llegado la hora de Jesús, es decir, la hora de su glorificación, de su muerte y de su sacrificio, que va a venir muy, muy pronto. Bueno, oremos al Señor y pidámosle a Él en su misericordia que nos ayude para no cometer los mismos errores de los judíos de esta generación en la que el Señor estaba, sino que podamos abrir nuestro corazón al Mesías, al enviado, que el enviado está dispuesto a revelarnos al Padre, y si Él nos revela al Padre, estaremos en una comunión extraordinaria con nuestro buen Dios y Padre del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra siempre viva, siempre eficaz, que nos anima y que nos ayuda a caminar esta vida. Hoy bendigo a cada persona que se une conmigo en este devocional. Te ruego por los que están pasando por dificultades, por luchas, por enfermedades, por necesidades. Levantamos nuestra voz de oración a favor de ellos, rogándote, buen Dios, que tú les levantes, les ayudes, les fortalezcas, les saques adelante, Señor. Por favor, es nuestra petición. Y ayúdanos en el vivir también de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no como tu palabra dice que estos mismos principales fariseos y judíos se perdieron el regalo más maravilloso del cielo, que era que el Señor, el Hijo de Dios, viniese por nosotros a salvar nuestros pecados. Ayúdanos también a tener un corazón abierto y una mente abierta para que no nos perdamos el paso tuyo en nuestra vida. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Qué gusto estar con ustedes, de verdad que sí. Me alegra muchísimo poder tener este espacio. No se olviden que el jueves también volvemos a encontrarnos para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Mientras tanto, recuerden, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.